abordaremos el tema sobre las ciencias políticas y su disciplina. Para empezar, ¿qué es la ciencia política? Se dice que se denomina como ciencia política a la disciplina que estudia y analiza los fenómenos políticos. La ciencia política forma parte de las ciencias sociales, por lo que aborda diversas áreas que estudian los sistemas políticos, las relaciones de poder, las conductas de los dirigentes políticos, la opinión pública, las relaciones internacionales, los conflictos armados, entre otras. Asimismo, desde el estudio de la ciencia política se puede desarrollar la teoría política a fin de establecer un sistema de organización social. También podríamos decir, se denomina como ciencia política la disciplina que estudia y analiza los fenómenos políticos. Dichas disciplinas permiten conocer, explicar, estudiar y analizar la realidad en la cual se demuestra un estado y permite plantear políticas que influyen de forma positiva en una sociedad. La ciencia política tiene muchas disciplinas y una de ellas es la sociedad. Yo les hablaré acerca de la sociedad, valga la redundancia. Se dice que es un concepto de las ciencias sociales y políticas que se utilizan para referir la combinación entre el Estado y la sociedad civil, esferas que se encuentran en continuo y creciente proceso de interpretación para regular la vida común o de un Estado o de una sociedad. Es importante diferenciarla de la sociedad natural, que se suele definir como una infraestructura convergente que se integra por las relaciones directas y en control basadas principalmente en el parentesco, donde no hay prácticamente división del trabajo y en la que la religión es la clave para la cohesión social. Como forma contrapuesta a la sociedad natural, la sociedad política, sistema de interpretación, navegación de intereses en que los actores sociales, individuales y colectivas, civiles y gubernamentales son protagonistas al valor de sus intereses de naturaleza diversa. La sociedad política suele aparecer cuando los componentes políticos de las sociedades naturales se desarrollan y reorganizan hasta alcanzar una proposición y una estructura determinada. Una de las características de la sociedad política es la participación de actores civiles y gubernamentales en un espacio que no proporciona el ámbito de las decisiones colectivas ni el ámbito de las decisiones privadas, como lo mencionaba anteriormente. Este conjunto de actores tienen recursos, intereses y percepciones diversas, así como se desarrollan estrategias y pautas de interacciones globales y específicas. Hasta aquí mi participación, muchas gracias, y a continuación mis compañeros seguirán hablando de las otras disciplinas de la ciencia política. Mi nombre es Samuel Parada y a continuación hablaré acerca de la relación de la ciencia política con la sociología. Esta estudia la influencia recíproca que hay en la política y la sociología, por lo cual es una ciencia interdisciplinaria, ya que si bien la sociedad en sus niveles de pobreza, educación, violencia, entre otros, condiciona las decisiones políticas y las explican, estas actuaciones también tendrán una influencia decisiva en la conformación social, planes de empleo o vivienda, becas estudiantiles, gestión de centros de salud, que cambiarán la sociedad en la que se apliquen. En la mayoría de los casos, los cambios políticos traen realmente cambios sociales y viceversa. Los temas principales, aparte de los ya mencionados, el nacimiento del Estado moderno como conformación sociopolítica, también está la indagación de la clase social a la que pertenecen los gobernantes, también está la relación de poder entre grupos sociales y dentro de ellos mismos. La historia es una ciencia auxiliar de la ciencia política, que le ayuda a entender las interacciones a lo largo del tiempo y en distintos lugares del mundo. Uno de los pioneros en la creación de esta rama de la sociología fue Max Weber. Este autor sentó la conocida tesis de Weber, donde expuso que el Estado es quien debe poseer la violencia y los medios de coacción de modo monopólico. En su obra La ciencia como vocación, la política como vocación. El jurista francés Maurice Duverger definió a la sociología política como la que se encarga de estudiar los fenómenos políticos, analizándolos sociológicamente. Es una ciencia que representa muchos temas en común con la ciencia política. Además, esta tiene una conexión directa con otras disciplinas, como lo pueden ser el derecho, la historia o la economía. Es decir, que la sociología es una de las disciplinas principales en relación con las ciencias políticas. Esto ha sido todo por parte de mi participación. Muchas gracias. El derecho es esencial para el Estado.
Por ende, las ciencias políticas siempre deben ir de la mano con la disciplina del derecho. Muy buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Chévez Claros y hoy voy a hablar acerca de la relación que tienen las ciencias políticas con el derecho. La relación entre las ciencias políticas y el derecho fue planteada por Hans Kelsen en 1958, quien fue un filósofo jurista que estableció que las ciencias políticas no deben separarse del derecho, ya que desde su creación hasta su implementación son consideradas como funciones políticas, así como también el filósofo Aristóteles de la antigua Grecia, quien estableció que el ser humano es sociable por naturaleza, así como también es un animal político. En ese sentido, es lógico interpretar que si el ser humano es sociable y a la vez político, también el derecho creado como una orden para la vida social también va a ser político. El derecho político es la rama del derecho público y este regula la estructura, la organización y los fines del Estado. La finalidad del derecho político es responder a tres interrogantes. Una de ellas es ¿quién manda el Estado? La segunda es ¿cómo manda el Estado? Y la tercera es ¿para qué manda el Estado? Y es que también se encarga de la evolución y los fines del Estado. Por otra parte, podemos encontrar el derecho constitucional, el cual es el encargado de estudiar las estructuras del Estado, como por ejemplo la función legislativa, la función judicial, la función ejecutiva, así como también la función de transparencia y control social. Acá donde se establece un derecho muy importante, el cual es formar parte de las decisiones que se toman para la política. Un claro ejemplo sería el derecho al voto. Mi nombre es Jennifer Azucena Girón y sobre lo que hablaré son las relaciones, la relación que tienen la política y la economía. Pues sabemos que la política es el poder que tiene el individuo y la economía es la relación que tiene el individuo en los procesos de consumo, distribución y producción. ¿Y cómo se relacionan? Dependen una de la otra. Pues había leído que en un documento que decía que juntas existen y juntas actúan. Eso es todo y pase feliz tarde. Licenciado José Aramis Chávez Arévalo, mi nombre es Carlos Miguel Pérez Llanes y en esta ocasión hablaré sobre la relación entre las ciencias políticas y las ciencias económicas. Cuando se intenta establecer un punto de semejanza entre estas dos disciplinas científicas, o más bien cuando se busca determinar el punto en el que éstas interactúan, es necesario estudiar el origen, el objeto, el sujeto y el método de cada cual. Asimismo, en un ámbito en el que las ciencias se demandan cada vez más entre sí. Con el nacimiento del paradigma interdisciplinario es común observar la convergencia de distintos enfoques científicos, técnicos o metodológicos. Ante la existencia de los fenómenos complejos y problemas irresolutos cuyo estudio amerita las diversas y diferentes disciplinas, con lo cual es cierto modo de justificación en la relación, en este caso, de la ciencia política con la ciencia económica. En este sentido, se parte el supuesto o la principal relación consiste en que ambas son las ciencias sociales, puesto que en la mayor o menor medida ambas se centran en el estudio de la sociedad, es decir, estudian la forma en la que los hombres se desenvuelven en un grupo, su conducta, organización, composición, función y procesos. La diferencia reside en que mientras uno enfoca el análisis del poder y sus relaciones, Estado, gobierno e instituciones, la otra lo hace en un análisis de los recursos y sus utilidades. Estos son producción, intercambio, consumo, etc. Por lo que ontológicamente hablando se puede convertir en una ciencia política y económica. Están vinculadas o lo que es lo mismo persiguen una realidad similar,
que es precisamente una realidad social. De hecho, ambas comparten un mismo pasado histórico, ya que asudianas actividades económicas y políticas existieron desde los inicios de la civilización humana. No fue sino hasta el siglo XIX cuando lograron instituirse como ciencias, producto del ascenso definitivo de la burguesía en el poder de Europa, lo cual trajo una ola de libre pensamiento que resultaría en las primeras escuelas de economía y ciencia política en las principales universidades del viejo continente. Dicho esto, es importante recalcar, no obstante, si se alude al objeto de estudio se encuentran grandes y evidentes divergencias, ya que si bien las dos estudian el hombre, cada una se enfoca en un proceso de actividad distinta de él. Ya se ha dicho que la ciencia política estudia fundamentalmente el poder y la forma en la que se manifiesta y en la organización política de una sociedad, y que la economía estudia funcionalmente los recursos escasos y el esfuerzo que debe hacer el hombre para satisfacer sus crecientes y limitadas necesidades. Muchas gracias.